y en esa información se están tomando acciones al respecto. Tenemos en la línea a Fabiola Torres. Ella es periodista del portal Salud con Lupa, que tiene un esquema y un panorama mucho más amplio, porque desde el día 1 de la pandemia, Salud con Lupa ha estado siguiendo minuciosamente cómo se ha administrado desde la autoridad y también cómo es que ha respondido la ciudadanía ante esta situación. Fabiola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mabel y Mauricio. Es un gusto estar con ustedes. Pues bien, como ustedes lo resumen, en el día 88 del estado de emergencia, el país, el Perú todavía no puede tener bajo control la pandemia, y son varios factores, ¿no? Podríamos resumirlo con una frase que es que el sistema de salud nunca estuvo preparado, es un sistema de salud del siglo pasado para un virus tan nuevo que nos está poniendo contra la pared. Y además de esa precariedad, todas las decisiones que se han tomado, que si bien han sido rápidas, porque fuimos el primer país que se declaró en estado de emergencia, que empezó también Fabiola, perdona la interrupción. pruebas. Ya sabíamos que nuestro sistema de salud estaba colapsado. Yo creo que en eso hay consenso y unanimidad. Nadie puede decir lo contrario. ¿Qué podemos hacer, de acuerdo a tu especialidad, que has hecho tantos documentales vinculados a la salud y conoces desde adentro el sistema colapsado y que no lo vamos a poder enmendar en los próximos meses, ¿no?, para lograr aminorar la cadena de contagios? ¿Qué crees que podemos enmendar? Hablemos del día de hoy, ¿no?, para adelante, jueves 11 de junio, para adelante. Sí, efectivamente. Lo que pasa, y esto no va a cambiar, es porque va a venir una nueva enfermedad y nos va a poner nuevamente contra la pared, es que si no se hacen reformas de fondo, nuestros hospitales siempre van a estar al borde del colapso. Entonces, si escuchamos en marzo, o sea, hay que tener en cuenta la postura del gobierno, del Estado en marzo, cuando se declaró en esta alerta roja el sistema de salud. Todos los subsistemas, porque somos un país muy fragmentado incluso en los servicios de salud, dijeron que se allanaban a una reforma y una atención donde cualquier paciente se iba a poder atender en una clínica, en un hospital, y eso implicaba reformas, ¿no? Lo estamos viendo con las pruebas. Está complicadísimo que se cuenten bien ahora las pruebas, porque hay un mercado privado de pruebas que incluso se ha hecho informal con esos decretos que se aprobaron en los últimos meses. Entonces, lo que pasa, Mauricio, Mabel, y vemos ahora el panorama en los siguientes meses. Si no hay una reforma realmente completa del sistema de salud, que el doctor Zamora prometió, y además que fue un compromiso del gobierno, no vamos a poder en los siguientes meses hablar de una atención controlada, de que los hospitales vuelvan a la normalidad. En realidad no tenemos que volver a la vieja normalidad del sistema de salud, que ya estaba colapsado, Fabiola, como bien lo dices. Esta reforma no se tiene que pensar cuando acabe la pandemia. Esta reforma se tuvo que pensar cuando inició la pandemia. Y eso es lo que precisamente preocupa, porque no lo hemos estado viendo. Es que no se puede reformar el sistema de salud en semana, es bien difícil, y sí, hay que ver cómo se organizó por décadas, ¿no?, y cómo se invirtió también. Ahora mismo nuestros hospitales carecen de equipos que eran esenciales, ¿no? Hemos pasado de 200 camas, 280 a 1.000 en estos meses, y se promete 2.000 camas UCI, lo que significa que, como en otros países, cuando han dicho ya tenemos bajo control, volvamos a la normalidad, es que nuestros hospitales, nuestros servicios de salud pueden atender a la población contagiada, pueden tener bajo control. Eso es evidente. Pero nosotros no. Yo creo que estamos graficando algo que vemos todos los días. No pueden, han colapsado, tenemos un sistema de salud que no se renovó en los últimos 50 años de vida del país. Es lamentable y eso es algo real. ¿Crees que se puede mejorar la campaña de comunicación? ¿Percibiste una campaña eficaz para que los ciudadanos finalmente tomen conciencia de lo que está pasando?
había una campaña masiva, ¿no?, que atienda la realidad de nosotros y nos vuelva conscientes de cómo viajar dentro de un bus, cómo ir a un mercado. Se puede en el corto plazo, por ejemplo, si el virus se pasa persona a persona y en aglomeración, ¿no?, como en un mercado, ampliar el horario de los mercados. La gente no tiene refrigeradora y va a seguir yendo a comprar todos los días. Abrir los mercados los domingos para descongestionarlos durante la semana. Esas cosas tan rápidas, ¿crees que impactarían en la cadena de contagio? Ahí lo que sucede es que fallamos desde el inicio, ¿no? Se pusieron... Sí, pero por favor, te ruego que hablemos para el futuro, porque ¿qué hacemos con el pasado? Voy justamente al futuro. Si hemos cambiado las prácticas, los municipios invirtieron en túneles desinfectantes que no eran los recomendables, se gastó mucho dinero, de hecho hay un dinero por la emergencia que se ha destinado, y ahora se sabe que las mejores prácticas para que los mercados estén más protegidos es que la gente tenga lavaderos públicos y lavaderos de los zapatos, y no era necesario poner esos túneles que más bien podían ser dañinos para la piel y los ojos de la población. Entonces también se tienen que tomar autoridades rápidas, pero inteligentes y eficaces. Ya, pero obvio, lo de los hospitales no es viable en el corto plazo, es una reforma muy compleja, de eso estamos conscientes todos. Pero lo de los mercados que acabas de describir, ¿es viable en el corto plazo? ¿Se pueden volver mercados seguros y con horarios mucho más flexibles para evitar las aglomeraciones? ¿O eso tampoco, desde tu opinión, desde tu punto de vista, se puede hacer en el corto plazo? Volvemos con tu respuesta luego de esta pausa. Okay. Es importante analizar lo que se hizo, lo que se está haciendo para hacer cambios de timón respecto a cómo se está conduciendo la lucha contra el COVID-19. Fabiola Torres es directora del portal Salud con Lupa, que diariamente ha estado informando, es un portal que diariamente ha estado informando desde diferentes ángulos cómo se ha enfrentado esta lucha contra el COVID-19. Me parece, Mauricio, que había una pregunta pendiente de tu parte. Sí, yo quería ver hacia adelante, Mabel, los errores los hemos enumerado ayer con el doctor Huerta, algunos, imposible abarcarlos todos en un espacio tan corto como el que tenemos, pero empezamos a analizar los errores ayer y hablamos de eso. Yo lo quería, aprovechando la especialidad de Fabiola y que ha cubierto minuciosamente el tema, una de las cosas en las que había consenso es que se falló en la campaña de comunicación, ¿no? No llegamos a persuadir al ciudadano de la importancia de guardar la distancia y el quédate en casa, ni tampoco dimos herramientas para evitar las aglomeraciones. Más bien redujimos el horario de servicio de mercados y supermercados. ¿Esto es enmendable en el corto plazo desde su punto de vista y su experiencia? Claro que sí, pero también hay que pensar en que somos un país bastante desigual y eso hace imposible que para un grupo grande de la población se cumplan ciertas medidas. De hecho, hemos visto el panorama latinoamericano y el Perú, como muchos otros países latinoamericanos, ya no resiste quedarse en casa por la pobreza, porque hay una pandemia de hambre, por muchos factores que hacen imposible ciertas medidas sanitarias, pero también creo que la reacción, el reflejo que puedan tener nuestras autoridades es darse cuenta de hacer una comunicación mucho más focalizada de cómo se puede controlar la enfermedad. Es una gran oportunidad esta enfermedad para que se hagan reformas en el eslabón más pequeño, como los centros de salud, las postas que están cerradas. En muchos casos se interrumpió toda la atención de salud y hay otros pacientes incluso que están muriendo no solo por COVID, sino porque se han interrumpido. Entonces ahora empezar en estos siguientes meses a esta nueva normalidad implica también que el sistema de salud tenga esa reacción. De hecho, hay muchas campañas que no llegan a la población. A nosotros nos llegan decenas de consultas de personas que no saben ni siquiera qué está pasando con la vacuna de la influenza que era estacional, o sea, que nos tocaba este año con la vacuna de sus niños. Y el ministerio tiene la obligación de comunicar esto y de hacer llegar esta información para disminuir este grado de incertidumbre que lo vamos a seguir teniendo por este nuevo virus, pero no por las otras atenciones
porque salud es un derecho humano, pero también, como lo hemos hablado mucho, es un pensar en el bienestar colectivo, ¿no? Y si solo para un grupo funcionan ciertas medidas como quedarte en tu casa, comprarte equipos de protección personal, y no para los demás, nunca vamos a estar protegidos. Entonces, Fabiola, pensar que el país es muy desigual es lo primero que se tuvo que hacer cuando tomaron decisiones, ¿no? Así es. Ahora, hablabas tú de la focalización y entonces hemos visto que en la recolección de datos se ha ido construyendo un mapa de calor en donde se puede identificar los barrios, las cuadras, en donde hay más personas contagiadas. Pero da la impresión de que simplemente nos hemos quedado en la fotografía de ese mapa. ¿Tú sabes de algún tipo de actividad que se haya hecho para penetrar en esas casas y hacer algún tipo de intervención para evitar que los contagios prosigan? Te lo pregunto porque en la mañana fui testigo de lo que sucede, por ejemplo, en Cárcamo, ¿no? En la zona del margen izquierdo del río Rímac. Hay muchísimos contagiados. El mapa de calor demuestra que efectivamente hay muchísimos contagiados, pero muchos de ellos no recibieron bonos, no recibieron atención médica y todo quedó en la foto. Probablemente desde el portal tengan más información. Lo que está sucediendo es que no todos los datos son abiertos, pero lo que es importante focalizar, sabemos muy bien que la capital y otras 3 regiones más del país, Amazonía y norte del país, tienen problemas porque además son ciudades mucho más grandes, pero los comportamientos de la población también son más complicados. Acabamos de ver en sus transmisiones cómo el comercio ambulatorio ha vuelto, y ha vuelto porque hay gente que se quedó sin trabajo, y ha vuelto porque hay gente que no puede dejar de estar en la calle y aún sin medidas de seguridad. Y otra cosa que quiero hacer notar al Ministerio de Salud, los servicios que han puesto a disposición del público, muchos no están funcionando. La línea 113, que era para hacer llamadas de pruebas, no funcionan. O si funciona, colapsa también, ¿no? Por Colapsa. la cantidad de llamadas y te pasas todo el día y no logras que alguien te atienda. Entonces buscan respuestas, incluso, y ustedes lo han visto en sus transmisiones también, de servicios que son informales, ¿no? De quienes hacen pruebas y no les garantizan después la posterior atención si hay un diagnóstico positivo. Es decir, hay por varios lados, por varios flancos, como huecos que hay que tapar, pero no con curitas, ¿no? Por ¿Crees eso yo que les ayudaría decía, que el desde comienzo domingo, una reforma. perdón la interrupción, vamos a cosas específicas? Yo tengo 2 inquietudes que compartir contigo, ¿no? El doctor Huerta nos habló que en otros países se estaba usando el plasma de las personas que salían de la enfermedad porque estaba científicamente demostrado que era un plasma con anticuerpos, y a quienes entraban en crisis les ponían ese plasma y ayudaba muchísimo a que no entren en cuadro crítico y a que no vayan a cuidados intensivos. Nosotros tenemos 98.031 peruanos dados de alta. ¿Sabe si se logró de alguna manera capitalizar este recurso que se usaba en otros países, que no demandaba de un laboratorio especializado ni de una gran infraestructura? Teníamos todo para ejecutarlo. En este momento lo que sucede es que cada terapia, cada atención a pacientes COVID que tienen distintos niveles de la enfermedad, leve, moderada, severo, se están atendiendo con terapias que toman los médicos la decisión, casi muy personalizadas, además de las medicinas. Hay muchísimos ensayos clínicos en experimentación, solamente en el país hay 2 en vigencia, está Solidarity y está otro que se está aprobando con el sistema de salud sobre hidroxicloroquina, que se publicó ya el anuncio para reclutar a personal de salud sano, pero luego no hay otras terapias que estén en una norma técnica para aprobarse. Entonces esto se recae en las decisiones de los médicos. Es decir, no se está aprovechando este recurso, que es el plasma rico en anticuerpos que se usó en otros países. Se habló mucho en nuestro país. ¿Recuerdas, Mabel, estas conversaciones que tuvimos con el doctor Huerta y otros especialistas?
Ujú. Sí, sí, sí. Yo no lo diría de ese modo. Lo que sucede es que en este momento la ciencia todavía no tiene todas las respuestas posibles y hay un grado alto de experimentación y cada país está haciendo lo posible por hacer pruebas, ensayos clínicos, pero esto es muy delicado y tienen que también tomarse estas decisiones de acuerdo a lo que las juntas médicas, incluso el comité de asesores que tiene el Ministerio de Salud y el gobierno para orientar las terapias, ¿no? No se puede decir esto funciona y no funciona para todos y no están todas las condiciones. Hay muchísimas terapias y de hecho pero estoy hablando de una en puntual, yo no estoy yendo a generalidades. Estoy hablando del plasma en anticuerpos que se ha probado en otros países y que aquí ya en algunas clínicas se estaba usando. Yo no he ido a lo general ni he mencionado otros tratamientos. Este puntual porque tenemos 98.031 peruanos recuperados. No conozco en particular que se haya usado plasma con pacientes COVID en Perú. Ok, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Fabiola, por esta conversación. Siempre es bueno revisar no solamente lo que se hace en el presente, lo que se tendría que hacer en el futuro, sin duda, y tendremos que repasar muchas veces estos diagnósticos porque se trata de cambiar nuestro sistema de salud, de cambiar también nuestras actitudes como ciudadanos para enfrentar esta situación. Son las 10:29, ya regresamos.